ustedes dirán, ajá, Jenny, y entonces, si hay tanto empleo, ¿cómo yo encuentro ese empleo? ¿Cómo me contratan? ¿Qué hago para encontrar trabajo? Es un lugar donde probablemente las cosas no vayan a salir muy bien porque el costo de vida es mayor. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y me ve por primera vez, mi nombre es Jenny Quintero y el día de hoy voy a estar hablando de un tema muy interesante para todos aquellos que quieren llegar acá a Portugal, y es sobre el trabajo, ¿ok? Porque siempre hay personas que están diciendo no hay trabajo, sí hay trabajo, y esa es la gran incertidumbre, porque aunque la calidad de vida sabemos que es excelente, lo que nos importa realmente es si vamos a poder llegar a trabajar, si vamos a poder encontrar trabajo rápidamente y cómo encontrarlo, ¿ok? Entonces, por eso, quédate hasta el final, sí, pero debes suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos, donde estaré hablando más sobre este tema y muchísimos más, ¿ok? Bueno, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, mis amigos, como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre empleo, sobre trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas personas a veces dicen, sí, vente, hay empleo, y otras dicen, no, no te vengas, que no hay trabajo, ¿ok? Y entonces, bueno, yo voy a estar hablando sobre ese tema y sobre todo me voy a enfocar en la noticia, en hechos reales, ¿ok? Entonces yo los voy a invitar, aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link del site donde fue publicada la noticia, que es radiocomercial.pt, en donde ellos mismos hablaban de la cantidad de vagas significa puestos de trabajo disponibles en el Instituto Profesional de Empleo acá en Portugal, ¿ok? Acuérdense que aquí, adicional a eso, hay muchos más, pero aquí se maneja la estadística del Instituto de Desempleo acá en Portugal, donde se publican todas las ofertas de empleo, ¿ok? Y en esta oportunidad están hablando de un número de 23.236 vagas, que es vagas, puestos de trabajo disponibles, ¿sí? Esto es un link oficial, ¿ok? No lo estoy inventando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay esta cantidad de trabajo sin nadie para trabajar, ¿sí? ¿Qué sucede? Y les voy a explicar el porqué. Yo siempre he dicho que muchas personas de Latinoamérica quieren venir a vivir acá a Portugal, a tener una mejor vida, una excelente calidad de vida, porque en sus países las cosas no están bien. Pero ¿cuál es la realidad? Que acá en Portugal hay universitarios profesionales que se están yendo a otros países como Luxemburgo, Suiza, en fin, otros países para buscar más dinero, porque lo que es cierto y no es una cosa que nadie sepa, que en Portugal el salario es un poco bajo en relación a otros países. Y ustedes miran, y entonces yo diré, ¿por qué nosotros no queremos ir a Portugal si ahí se están yendo? Señores, porque yo siempre he dicho, no podemos, los que queremos venir de Latinoamérica para acá, no podemos comparar Portugal con otros países de Europa. Nosotros tenemos que compararlos con el país de donde nosotros vinimos. Pero bueno, ese no es el tema. El tema acá importante es que sí hay trabajo, hay muchísimo trabajo, y la cuestión es que las vagas disponibles o los puestos disponibles están en diversas oportunidades. Voy a explicar por qué hablo de diversas. Porque en la misma noticia hablan de que estas vagas de empleo van desde la zona inmobiliaria o el campo inmobiliario, la parte de restauración, que significa restaurantes y todo este tipo, alojamiento, y también está en la parte de las fábricas industriales, ¿ok? Inclusive ellos hablan o segmentan que la mayor cantidad de empleo se encuentra en Lisboa y Vale de Tejo. A seguir a esto se encuentra el centro de Portugal con unas 5.000 y tal vagas, y luego va al norte de Portugal con unas 3.000 y algo de vagas, ¿ok? De vagas, cuando hablo vagas son puestos, lo que pasa es que así es el nombre acá, ocupos, ¿ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Sí hay empleo, sí hay diversidad de empleo, ¿ok? Y otra de las cosas, ¿qué sucede? Que el gobierno está dando incentivos a esas empresas, ojo, a las empresas que contraten empleados
a personas desempleadas. Porque ustedes dirán, claro, Yanire, todos van a estar desempleados. Pues no. ¿Qué sucede? Acá las personas se registran en este portal del Instituto de Empleo, ¿ok? Y pueden registrarse como personas desempleadas o personas empleadas en busca de un nuevo empleo. Este programa se llama Programa Activa y es un programa, como les estaba diciendo, de incentivo a las empresas. ¿Para qué? ¿En qué consiste esto? Vamos a suponer, una empresa puede recibir desde 5.200 a 9.700 euros por emplear personas desempleadas, claro está, con contratos sin términos, ¿ok? Ya les voy a explicar en qué consiste esto. Pero también, si contrata personas con contratos con términos, recibirían por lo menos de 1.700 a 2.900 euros. En esto de los contratos, ustedes dirán, ¿qué es eso sin término? Es que aquí existen varios tipos de contratos. Y claro está, sin término es que no tiene fecha de caducidad su contrato. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 2. No más de 2 años puede durar un contrato, ¿ok? Sin término. Hay otros que son con términos, que te dice, estás contratada por X tiempo, 6 meses, 1 año, un mes, como sea, ¿ok? Entonces esas son las condiciones de contrato. Y el gobierno hizo este incentivo para que puedan emplear a más personas que estén desempleadas. Y entonces es bueno, otro incentivo más, otra cuestión que el gobierno quiere hacer para que las personas trabajen. Ahora bien, otra de las cosas que ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué hay tanto empleo y nadie quiere trabajar? ¿Qué sucede? Como ya les dije, los portugueses o personas de acá están saliendo a otros países a buscar mejores empleos, mejor remunerados, ¿ok? Pero también lo que sucede es que a raíz de todo este caos, que no pueden entrar turismo o no pueden entrar personas de otros o emigrantes, aquí en Portugal se ha dicho que hay un déficit de población de 200.000 personas. Y entonces, ¿qué sucede? Antes de todo este desastre venían personas del exterior, emigrantes, y empezaban a trabajar en estos empleos. Obviamente, con todo esto que no puede entrar todo el mundo, ahorita hay restricción, aunque están abriendo paulatinamente las fronteras, que también te lo dejé ahí un video recientemente, te invito a verlo, ¿ok? Pero esa es la realidad, que también no está entrando inmigrantes con tanta fluidez como antes, y es por eso que hay tanto empleo. Incluso ustedes dirán, Yanire, y entonces si hay tanto empleo, ¿cómo yo encuentro ese empleo? ¿Cómo me contratan? ¿Qué hago para encontrar trabajo? La verdad es que incluso hay empresas que están contratando personas fuera del territorio portugués, ¿ok? En la parte de tecnologías profesionales, lo que llaman aquí profesionales calificados, ¿ok? Sí, es cierto, incluso Portugal tiene una visa que se llama visa Startup y tiene un sinfín de incentivos para que aquellos profesionales en tecnologías vengan acá a trabajar, ¿ok? Pero, imagínese que usted llega acá a Portugal y me dirá, Yanire, ¿dónde busco yo ese empleo? ¿Qué hago? Bueno, la verdad es que puede buscar en el Instituto Profesional de Desempleo, ¿ok? Que le voy a dejar aquí la paginita, aquí abajo en la descripción, y ahí empezar a buscar, ¿ok? Pero usted dirá, Yanire, yo soy una persona que no tengo nacionalidad europea, no tengo ligaciones, ¿qué hago? Recuerden que siempre he hablado que Portugal da la posibilidad de la manifestación de interés, al igual que usted va a necesitar un NIF y un representante fiscal, que eso anteriormente ya lo he hablado en otros videos, ¿ok? Al igual que el número de seguridad social, claro está. Y entonces, ¿qué sucede? Hay empresas que están contratando con número de NIS y número de seguridad social, ¿ok? Sin haber tenido que hacer la manifestación de interés. Entonces, sí están dando posibilidades para que usted encuentre empleo. Ahora, ¿cómo buscarlo? Sabemos que hoy en día existe mucho la tecnología, se está manejando mucho las páginas web y todo esto se pueden postular tanto en las empresas temporales como en las mismas empresas donde desean trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque acá se trabaja mucho, las empresas trabajan a través de empresas de empleos temporales. ¿Qué quiere decir? Que imagine usted trabaja para la fábrica Bosch, ¿ok? Pero a su vez usted está siendo subcontratada por Synergy. Synergy es una empresa de empleos temporales que la contrata usted a trabajar a su nombre para esa fábrica, ¿ok? ¿Me explico? Entonces así más o menos se trabaja.
¿Qué les recomiendo yo? Pueden postularse en todas estas empresas de empleo temporal, que voy a dejar aquí una lista en la descripción también para que usted vaya viendo las vagas. Puede postularse directamente en las empresas de trabajo, incluso hasta ir hasta el lugar de trabajo, porque aquí existe unas planillas donde usted llena y se postula directamente a las partes a donde quiera ir, ya sea un restaurante, ya sea una fábrica, como sea. Que por cierto, les voy a hablar en un próximo video de mi experiencia trabajando en una fábrica, ¿ok? Para que ustedes vean más o menos cómo es y así tengan mayor conocimiento y no le caiga todo de sorpresa. Por eso es que es importante que te suscribas ahí al canal y des a la campanita para cuando salgan estos nuevos videos. Bueno, entonces, seguidamente a esto, existen otras páginas de internet como NetEmpleo, donde también son páginas publicitarias, donde también, o de publicidad de empleo, donde también puedes postularte ahí, tanto las empresas de trabajo temporales como directamente estas empresas, ahí ponen las ofertas de empleo y también puedes postularse desde ahí, ¿ok? Entonces, simplemente tienen que movilizarse porque sí, hay 23.000 y tal de empleos, pero no van a llegar a usted. Usted tiene que ir a ellos. Ahora bien, hay otros portales, o por lo menos ofertas, que dice que se candidate, ¿sí?, al puesto de trabajo y que deje su currículum, ¿ok? Los currículos aquí son tipo Europass, súper sencillos, ¿ok? No debe ser, si usted va a postularse a un puesto no calificado, hablo de un puesto no calificado, una fábrica, una venta, un restaurante, ¿ok? Si tiene experiencia en eso, perfecto, ponga sus experiencias. Si usted es profesional en otras cosas, no vale la pena ponerlo en el currículo. ¿Por qué? Porque va a ser sobrecalificado, ¿ok? Entonces, es mejor no poner esas cosas porque sabemos que muchos vienen acá a concursos, formaciones profesionales, pero al momento de postularse a estos puestos de trabajo, como llaman aquí, no calificados, no vale la pena, lo digo yo por experiencia, que pongan que son profesionales y todo esto, porque inmediatamente le van a decir que usted está sobrecalificado para el puesto. ¿Y entonces en qué quedamos? Sí hay empleo en Portugal, muchos. Ahorita hay muchos empleos disponibles, solo hay que ir por ellos, buscarlo. Ojo, también tengan mucho cuidado porque también vienen y me dicen personas, mira, yo llegué a Sever de Boga, por allá en una montaña. ¿Ok? Claro está, como incluso he estado hablando de aquellos incentivos que da el gobierno para ir a trabajar al interior de Portugal, también es porque la gran mayoría se está concentrando en las grandes ciudades, ¿ok? Y probablemente las ofertas de empleo en esos lugares son más limitados, ¿ok? Entonces no es que van a decir, yo llegué por allá en un lugar muy lejano, por decirlo así, claro está, no va a haber la suficiente ofertas de empleo, ¿ok? Pero sí va, no quiero decir que vaya a Lisboa, que es la principal, claro está, es la capital y es donde hay más trabajo, pero ojo, yo, Yanire Quintero, siempre he dicho que para iniciar una nueva vida desde cero, Lisboa es un monstruo, por decirlo así, ¿ok? Es una ciudad hermosa, es una ciudad que da muchas oportunidades para aquellos que desean emprender, para los profesionales en busca, porque ahí se encuentran las grandes empresas de tecnología, industriales y todo esto, ¿ok? Pero cuando se trata de personas que van a iniciar una nueva vida con hijos y no tienen tantos ahorros para empezar, ¿ok? Es un lugar donde probablemente las cosas no vayan a salir muy bien porque el costo de vida es mayor, ¿ok? A otras ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que llegan a Lisboa intentando tener un sueño, ¿ok? Y realmente les va muy mal y después dicen que todo Portugal está mal porque no alcanza el dinero, porque el alquiler es muy costoso. Sí, si hablamos de Lisboa, es cierto. Pero como siempre he dicho, Lisboa no es Portugal. Lisboa es una ciudad hermosísima, pero Portugal tiene muchas más, en las cuales tienen calidad de vida, tienen educación, empleo, tienen empleo, ya iba a decir trabajo otra vez, y muchas cosas más que te pueden brindar para iniciar tu vida con su familia, ¿ok? Entonces, bueno, mis amigos, eso era todo lo que les tenía por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva de ayuda. Próximamente estaré hablando sobre mi experiencia trabajando en una fábrica.
También les estaré hablando por ahí de un tema muy controversial con respecto al CEF, ¿ok? Vamos a aclarar ahí algunas duditas que tienen muchas personas que están temerosas para venir acá a Portugal. Y bueno, y próximamente traeré más información de Portugal, España, Italia y mucho más. Así que por eso es importante que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos, ¿ok? Bueno, mis amigos, me despido. Se les quiere. ¡Chao!